todos, bienvenidos. Estuve un poco ausente, discúlpenme, pero ahora ya regresé. Y les traigo la continuación de los episodios especiales de The Nightlock. Y empezamos. ¿Qué dijiste? Lo olvidaste, ¿verdad? Tenía que hacerme una prueba de embarazo hoy, le dijo. Rin dijo con una suave sonrisa. Esa pequeña sonrisa lo decía todo. Había estado esperando esa reacción. Y sin duda le hizo gracia la mirada atónita de su esposa. No lo olvidé, solo pensé que te lo harías en casa. ¿Ya te lo hiciste? ¿Qué decía? ¿Están los bebés ahí dentro? ¿Tú estás bien? ¿Te duele algo? La última vez las pruebas dieron negativo. No había sido un éxito, y por mucho que hiciera pruebas, nunca hubo una segunda línea. Pero esta vez, ahí estaban, claras como el agua. 2 líneas dibujadas. Rin, por favor, dime que esta no es una prueba de algún otro análisis. No me he sentido bien estos días, así que simplemente me hice la prueba. No te esperé, lo siento. Estoy feliz, Rin, le susurró la otra persona. Dejó las pruebas con cuidado y de inmediato abrazó a su esposa, besándole las mejillas. Su rostro se sonrojó de pura alegría, no podía ocultarlo. Desde que Rin se había ofrecido llevar al bebé ella misma, la emoción la había abrumado. Tenía todo el sentido. Rin podía alejarse de su rol de directora ejecutiva durante su licencia de maternidad y asumir el puesto de presidenta más adelante, lo que daría más flexibilidad para criar a su bebé. He estado tan emocionada que no he podido concentrarme en el trabajo, admitió Rin, apoyando la cabeza en el hombro de su esposa. Tuve que tranquilizarme un buen rato antes de poder llamarte. ¿Crees que debo ir al médico ahora? Sí, claro. Cuanto antes mejor. ¿Ya se lo contaste a tu padre? Todavía no. Es la primera persona a la cual se lo cuento. Sentía que tenía miles de cosas que hacer hoy. Primero la visita al hospital, porque sus bebés eran más frágiles que los concebidos de forma natural. Luego tenía que darle la noticia a su padre y despejar la montaña de responsabilidades de director ejecutivo que le esperaba. Menos mal que aún no había aceptado el puesto de presidenta, de lo contrario, no habría habido nadie que le ayudara a dirigir la empresa durante ese tiempo. ¿Vamos al hospital entonces? ¿Puedo ir contigo?, preguntó Kate. ¿No estás ocupada con el trabajo? La verdad es que no. Acabo de terminar mis tareas. Permíteme escribirle a mi jefe de departamento y solicitar una breve licencia personal. Se apartó para enviar un mensaje rápido. Parecía que este día sería eterno. Después de la visita al hospital, aún hay trabajo esperándola. Pero Kate no dejó que su esposa regresara sola a la oficina, a pesar de que su propio departamento era el primero en el pasillo. Ven a verme esta noche, ¿está bien? Luego podremos salir a comer algo. Rin hizo la invitación casual mientras hojeaba de nuevo los documentos del hospital. Con la otra mano se tocó el estómago mientras sonría cálidamente. Ken le dijo una vez que si pudiera entraría a la casa y se quedaría con ella todo el tiempo, en lugar de solo tomarla de la mano. Pero hoy realmente sentía como si ella estuviera allí. Te envío 2 pequeños agentes al estómago. Eso sí que es increíble. Mientras la futura madre disfrutaba felizmente de la idea de tener a sus bebés, Ken, que seguía emocionada, simplemente se recostó en el suelo, sonriendo. Todo se sentía tan diferente ahora que ya no estaba sola. Estoy tan feliz, suspiró. Ken, ¿por qué estás recostada en el suelo? Levántate, está sucio. Rin la regañó. Ken se levantó rápidamente y se sacudió la ropa, se quitó el abrigo y se lo dio a su esposa, probablemente con la esperanza de que Rin disfrutara de su agradable aroma. Estoy muy feliz, eso es todo. No sé cómo comportarme. Vamos a tener un bebé. Aún soy muy joven y ni siquiera sé si podré criar a un buen niño. Rin, tienes que ayudarme, ¿de acuerdo?, dijo ella llena de alegría. Que me pidas venir a verte cada hora es un poco excesivo, Rin dijo sonriendo. Pero si tienes tiempo, ven. Eso sí, no faltes al trabajo. Si lo haces, tu superior te va a dar una charla. Entendido, luego les contaré la noticia. Ken sonrió con tanta fuerza que casi desaparecían sus ojos. Sacó su teléfono, tomó una foto de los papeles del hospital y luego pidió permiso a Rin antes de marcharse feliz, lista para contar a su equipo la gran noticia: será madre. Las luces de la ciudad brillaban sobre el agua, resplandeciendo durante el Festival del Amor. Ken paseaba lentamente por el río de la mano de su pareja, disfrutando de la hermosa noche. En la otra mano llevaba un precioso ramo de rosas, mucho mejor que la flor que había recibido ese mismo día. ¿Qué tal el trabajo últimamente? ¿Sigues muy ocupada?, Rin preguntó, sosteniendo las flores con una mano. Se detuvieron y miraron al río, el mismo lugar de donde una vez Rin casi se había tirado por culpa de un corazón roto. Pero ahora allí estaba de nuevo, y su corazón estaba lleno de amor. Si alguien no me llamara constantemente solo para molestarme, no estaría tan ocupada, respondió Ken con una sonrisa. La persona que recibió esa respuesta soltó una risa suave. Recordó cómo solía burlarse de Ken cuando se conocieron. Era curioso recordar lo infantil que había sido, aunque se suponía que era la adulta. Pero aunque me llamaban, solo para burlarse no me importaba.
dijo Ken con una sonrisa. Porque así puedo ver a mi esposa y a nuestros bebés más a menudo. Llamé para que te diviertas cuando quieras. Extendió los brazos y atrapó suavemente a Rin, desde atrás, junto a la barandilla, inclinándose y susurrándole dulcemente al oído. ¿No te dije ya que eres bienvenido a venir a verme cuando estás libre? Ken dijo con una voz suave, cerca del oído. Quiero una esposa rica y no quiero trabajar en absoluto. Solo quiero quedarme en casa, cuidar a mi esposa y cobrar por ello, para siempre. Te cuidaré las 24 horas del día. La persona detrás de ella le habló dulcemente, justo al lado de su oído. Rin sintió cosquillas y tuvo que reírse. Eres una tonta, no soy un pez en el mercado. No tienes que preocuparte de que me roben. Además, aunque alguien intentara robarme, no iría con ellos de todas formas. La razón por la cual no irías es porque me amas, ¿verdad? Estás muy segura de ti misma. Entonces, ¿me amas? Dímelo. Esta vez Rin se giró para mirarla. El viento cubría lentamente su rostro, haciendo que su cabello se ondeara. Lucía más radiante que antes. Si hubiera sido en el pasado, tal vez habría dicho que no te amaba. Pero ahora, por supuesto que te amo. En cuanto lo dijo, la chica hiperactiva esbozó una amplia sonrisa y se inclinó para darle un beso en la mejilla sin importarle. Pero claro, era la época del amor y todos los restaurantes estaban llenos y decorados con románticas decoraciones, lo que hacía que todo parecía dulce y soñado. Yo también te amo. Eres lo más importante en mi corazón, Kunrin. Ahora que tenemos un bebé en camino, entre bebé y yo, ¿a quién vas a amar? ¿A quién amarás más? ¿Por qué es tan difícil esa pregunta? ¿Qué hizo una pregunta pensando con detenimiento? No estaba segura de cómo el embarazo podía afectar las emociones de Rin, ni de cuán cautelosa debería ser con su respuesta. Pero como el bebé ni siquiera estaba completamente formado, la persona a la que más debía amar en ese momento tenía que ser Rin. Todavía te amo más a ti, de una manera romántica. Luego abrió los brazos para abrazarla, apoyando su rostro en su hombro sin importarle quién pudiera estar mirando. No esperaba ninguna respuesta en particular. Solo quería conocer la perspectiva de su pareja, y ahora lo sabía. Esta chica sí que había madurado. Cada vez que Rin preguntaba algo, Ken se tomaba unos segundos para pensar antes de responder, como si cada palabra que le dijera tuviera que ser cuidadosamente pensada. Era su forma de demostrar cuánto le importaba. En los próximos videos vamos a continuar con los episodios especiales del libro de Nightlow. En el canal también he subido spoilers del primer episodio de la serie GL Roller Coaster. He visto el trailer piloto y la serie promete, así que les recomiendo que vayan a ver el trailer piloto y el libro está muy interesante. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, bye bye. Los quiero mucho, bye 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 bye.